Is this thing on? The Virion Podcast. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a el tercer capítulo del podcast de Virion, que es Virion, un proyecto de investigación, también de educación a nivel europeo, en el que probamos la efectividad, la eficiencia y las posibilidades, en este caso, de la realidad virtual en entornos educativos, concretamente con alumnos de secundaria, entre 14 y 16 años. En este tercer capítulo queremos hablar sobre el trabajo de campo, es decir, la parte más de investigación, más aplicada al universo de lo que es la propia investigación, ¿no? Y a la dimensión más metodológica, es decir, cómo se ejecutó, cómo se desarrolló el trabajo de campo, en este caso, cómo se probaron las piezas en realidad virtual que se realizaron y que fueron descritas en el capítulo anterior. Bien, en este caso lo primero que tenemos que decir es que hubo un punto de partida, porque claro, esta es una tecnología que no tienen en todos los centros, sobre todo especialmente aquí en España, y hubo que hacer una formación previa a los docentes que estaban implicados en los diferentes centros educativos donde se iba a aplicar esta tecnología. Para hacer esa formación se hizo un encuentro en abril del año 2024 en Madrid, en una de las sedes de la Universidad Rey Juan Carlos, donde estuvieron no solamente los profesores españoles, sino también profesores de los diferentes centros que en nuestros países, digamos, asociados, en este caso Finlandia, Alemania y Bulgaria, van a participar o han estado participando, en este proyecto. Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad de organizarlo todo. Fueron 4 días en el mes de abril, como decimos, en Madrid, un poco locura para nosotros como equipo coordinador, pero yo creo que salió todo fenomenal y creo que ese fue un buen disparador, un buen punto de partida con el objetivo de trabajar de la manera más correcta posible luego en los diferentes centros con estas piezas en realidad virtual. Marina, con nosotros Marina Santín, Ricardo Roncero y Pes del proyecto. Muy buenas a los dos. Hola, buenas, ¿qué tal? Marina, cuéntanos, ese face to face, ¿no? Esa reunión que tuvimos de formación para los profesores implicados en el proyecto. Bueno, como has dicho, fueron 4 días pues bastante intensos y nos reunimos, un equipo importante, bastantes personas implicadas en este proyecto. Pues vinieron un representante al menos por cada uno de los colegios que participan en este proyecto, que en principio creo que son 4 por 3, 12 colegios, ¿no? Y pues les formamos desde lo más básico porque, dentro de los profesores que asistieron, pues había profesores que tenían algunos conocimientos sobre realidad virtual. Otros que no sabían absolutamente nada. Exactamente, entonces era un público muy diverso. Entonces la primera sesión fue un poco pues explicar esta tecnología, explicar su uso, el propio manejo de las gafas, desde cómo encenderlas, cómo activarlas y luego también, sobre todo, pues unas primeras sesiones dedicamos mucho tiempo a una cuestión de seguridad, porque evidentemente pues las gafas aíslan y pues van a trabajar con niños y pues dimos una serie de consejos de seguridad en cuanto a la distancia que tenían que utilizar, una serie de consejos. Y eso fue las cuestiones más generales y luego ya entramos de lleno a evaluar cada una de las piezas y cada una de las estrategias educativas que perseguían las piezas y cómo tenían que moverse, las posibilidades que tenían cada una de estas piezas. Hay que decir que evidentemente para el público a lo mejor más joven y para los niños hemos dado cuenta que captaban más rápidamente todo, pero los profesores pues a veces el manejo de los propios mandos pues tiene a veces su complejidad, en algunas piezas que requieren más trabajo con las manos. Pero fue una bonita experiencia y además que, ya digo, en este momento formamos al menos a una persona, a un profesor por cada uno de los centros, pero luego esa formación ellos tenían que replicarla y formar a sus compañeros en sus propios centros. Al margen de eso, además, al menos aquí en Madrid, pues también teníamos reuniones luego con algunos otros colegios, pues para ayudarles más al aprendizaje, porque realmente estaban muy receptivos y con muchas ganas de aprender y de utilizar todas las posibilidades que ofrecían este trabajo. Había una curva de aprendizaje técnica, en este caso, porque la tecnología que se utilizó, en este caso, fueron unas gafas de realidad virtual, las Oculus 2 de Meta, que tienen unos mandos asociados, y claro, había que aprender por lo menos a tener las primeras sensaciones con la pieza, ¿no? Así es, para los profesores fue para
para muchos de ellos, otros ya los conocían, los menos, ¿no? Pero para muchos de ellos fue abrir la puerta a un universo virtual que les pareció fascinante y lleno de oportunidades. Hubo sus más y sus menos, por supuesto, como cualquier aprendizaje de aspecto tecnológico, pero consideramos que fue una grandísima experiencia para ellos, incluso un foro donde 4 países diferentes se daban la mano para trabajar en conjunto hacia una misma causa. Hubo muy buen vínculo entre los profesores, se ayudaban también mutuamente, independientemente del país. Por lo tanto, destacamos no solo el aprendizaje que el propio profesor tuvo sobre esta tecnología, que luego, como ha indicado Marina, replicaría en sus centros educativos, sino el gran foro comunicativo y de discusión que se crearon en estas jornadas sobre hacia dónde va la clase del futuro. No solamente cuestiones técnicas, sino sobre todo pedagógicas, es decir, cuestiones que tienen que ver con la aplicación, con la manera de integrar todo esto dentro del currículum, algunas tareas, algunos deberes que se le pusieron también a los propios docentes porque han tenido que hacer unas fichas educativas a propósito del uso de la propia realidad virtual. Todo eso se habló en esa sesión de formación, ¿verdad? Así es, en esa sesión de formación se habló de cómo podrían ser las aplicaciones dentro del aula para estas 4 piezas. Hay que destacar que los profesores tenían libertad para poder incluirlos dentro de su currículum. Por lo tanto, podemos encontrar diversidades de aplicaciones dentro de cada país, incluso dentro de cada centro. También podría ser la opción. Cada profesor, a posteriori, después del testeo de esta tecnología en sus centros, tuvo que complementar unos planes de lecciones donde se incluía cómo la habían utilizado, planes que están, por supuesto, incluidos en el libro blanco y están a la disposición de cualquier persona que quiera consultarlos de manera gratuita a través de nuestra página web o de nuestro eTwinning. Acordaos, también tenemos un eTwinning de Virion. Muy bien. Claro, se quedó todo listo, todo preparado con el objetivo de llevar las gafas. Por cierto, se compraron, creo que fueron 15 gafas por país. Es decir, se trabajó con 15 gafas en Alemania, 15 gafas de realidad virtual aquí en España, otras 15 en Finlandia y otras en Bulgaria, con una inversión importante que se tuvo que hacer con cargo, lógicamente, al proyecto. ¿Y qué destacáis del trabajo con los colegios? Pues yo creo que es lo más gratificante, ¿no? Sí, del proyecto y en general, bueno, claro, luego hemos hecho, pues este estudio implica pues luego testear un poco, ver cómo reciben esta formación tanto profesores como estudiantes, y hay que reconocer, bueno, pues que los estudiantes estaban encantados con estas actividades formativas, ¿cierto? No solamente también por lo que le aprendían, tenemos que reconocer que también les sacaba de su rutina habitual y eso pues ayudaba, pero en general estaban con muchísimas ganas de ponerse las gafas, ansiosos por ponerse esas gafas, porque bueno, muchos de ellos pues tampoco nunca habían experimentado nada con la realidad virtual y ciertamente pues es una experiencia muy para que una experiencia, no sé cómo decir, muy motivadora, ¿no? O sea, que te sitúa en un espectro muy distinto y luego sí tenían la sensación de, bueno, pues de recordar, que les ayudaba a contextualizar conceptos, a entender conceptos y bueno, también una experiencia ciertamente también para ellos, pues un poco sobre todo que les saca de la rutina y les gustaba, pero bueno, las encuestas las encuestas, Ricardo, en general, cuando han contestado a los alumnos, en general han sido positivas y les ha gustado mucho la experiencia. Sí, los resultados son bastante reveladores, tanto las de los profesores como las del alumnado. No todo es de color de rosa, queda por supuesto camino para seguir investigando, para seguir trabajando, pero es importante ver cómo estos resultados, ¿no? de estos colegios que se han escogido en cada país, simplemente por citar algunos ejemplos, se buscaban colegios que tuviesen distintas localizaciones, que enfocasen a distintos ratios de población. En Alemania, por ejemplo, ¿no? Tenemos uno en la ciudad de Hamburgo, otro en Delmont, otro en Flensburg. Se buscaban localizaciones diferentes para que no toda la muestra fuese homogénea, que es una cosa bastante interesante, creo. Sí. Es interesante ver cómo, independientemente de esa localización, el alumnado está muy receptivo a esta tecnología. Y el profesor tiene demanda sobre esta tecnología, que creo que es otro de los puntos importantes, ¿no? Cómo ellos entienden los beneficios que podría tener, pero por supuesto exigen más en ciertos aspectos, que creo que es fundamental, y para eso existen proyectos como este, para conocer hacia dónde va el futuro del aula.
Hablábamos sobre la valoración que han tenido los centros. Si os parece, escuchamos a uno de los docentes, a uno de los profesores que estuvieron en el face to face, en esa reunión preparatoria, y que también han participado, lógicamente, en lo que es el trabajo de campo en su propio centro educativo. Él es profesor del Instituto de Educación Secundaria Las Islas, en un pequeño pueblo de la provincia de Toledo. Es Daniel Suárez y nos comentaba esto sobre la experiencia con la realidad virtual. La participación en el proyecto Virion fue una experiencia muy interesante y atractiva para nosotros, donde varios grupos de alumnos de tercero de la ESO, de 15 y 16 años, y algunos profesores usaron las gafas virtuales y pudieron experimentar cómo funcionaban estas gafas. Pudimos ver de cerca las gafas de realidad virtual y comprobar las grandes posibilidades que ofrece al mundo de la educación. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Daniel Suárez y lógicamente también la valoración de los propios estudiantes, que era lo esencial. Es decir, un poco el trabajo de campo consistía en que los chicos, las chicas, los estudiantes de 14 a 16 años probaran todas las piezas y que luego hicieran un cuestionario, es decir, un test con, bueno, pues algunas cuestiones que les preguntábamos en relación con la jugabilidad, en relación con las cuestiones más estructurales, más técnicas, con el fomento de la motivación, la seguridad en el aprendizaje, etc. etc. Hay diferencias curiosas entre países, pero en general este tipo de tecnología, cuando se utiliza con fines educativos, es bien valorada por parte del alumnado. En este sentido, escuchamos a Diego Sánchez Alarcos, que es uno de los chicos que han participado aquí en España. Mi experiencia con las gafas de realidad virtual fue muy positiva. Al ponerme las gafas me sentía dentro de un videojuego, porque todo se veía súper real y podía moverme e interactuar como si estuviese ahí de verdad. Salí muy satisfecho y es por ello que se los recomiendo a todo el mundo. Bueno, pues eran las palabras de Diego Sánchez Alarcos. 15 años tiene este alumno, este estudiante de concretamente el Instituto de Educación Secundaria Las Islas, también en Toledo. Para terminar, algo que se nos quede por dilucidar, por vislumbrar, por comentar. Pues por supuesto invitar a todos nuestros oyentes que visiten la página web para consultar los resultados de estas investigaciones, que creo que les van a servir de gran ayuda para entender el campo de acción que ha tenido el proyecto y hacia dónde podría dirigirse en futuras ediciones. Marina. Bueno, creo que lo más importante es eso, que sacar utilidad a este proyecto, más allá de los centros que han participado, pues también animar a otros centros a sumarse a este proyecto y a utilizar los recursos que hemos diseñado con tanto dedicación y empeño estos últimos meses. Los recursos están todos en abierto, porque esta era una de las condiciones que tenía el proyecto, y sobre esos recursos, sobre esos materiales que se han generado a propósito del proyecto y también sobre parte de los resultados, hablaremos en el siguiente capítulo. Chicos, gracias. Muchas gracias. Is this thing on? The Virion Podcast.